La Sociedad Española de Radiodifusión presenta... Ser... ¡Viva la radio! Podcast. Siempre. Las 7 de hoy por hoy. Ser Podcast. Hola, muy buenos días. Lo pronosticaban las encuestas, lo daban por hecho los ministros conservadores en los últimos días y finalmente ha sido. El Partido Laborista ha ganado las elecciones en Reino Unido. Unas elecciones que ponen fin a una década y media de gobiernos conservadores. Todavía no está claro cuántos escaños va a sumar el Partido Laborista o cómo de histórica va a ser esta victoria, pero Reino Unido da un volantazo y cambia de ciclo. Enviado especial a Londres, Antonio Martín, buenos días. Sergio, buenos días. De momento, lo que sí sabemos es que los laboristas ya tienen mayoría absoluta y que el descalabro de los Tories no tiene precedentes. Sí, se han cumplido los pronósticos y el Partido Laborista arrasa en estas elecciones. Quedan por repartir en este momento alrededor de un centenar de asientos de los 650 con los que cuenta la Cámara de los Comunes, y ahora mismo el partido de Starmer tiene 386 asegurados por 95 de los conservadores, que van camino de su mayor descalabro histórico. Sunak mantiene su escaño, pero varios ministros de su gobierno no van a estar en el próximo Parlamento. Mayoría absoluta confirmada que celebra ya Keir Starmer. Estamos preparados para el cambio y para volver a entender la política como servicio público, ha dicho, resultado que también ha reconocido ya de manera oficial Rishi Sunak. The British people have delivered a sobering verdict tonight. There is much to learn and reflect on. Tenemos que aprender de esta noche y reflexionar mucho, ha dicho como epitafio a 14 años de gobiernos Tories. Los liberales serán terceros, entre la derecha populista de Nigel Farage, de momento con solo 4 asientos, y hay otro perdedor claro de la jornada electoral, el nacionalismo escocés, que va a perder mucho peso por el avance también de los laboristas en ese territorio. Antonio, gracias. Hasta luego. Con estos resultados ya está claro que Keir Starmer va a ser el próximo primer ministro británico y el 7º en toda la historia. Tiene 61 años y ha trabajado como abogado en defensa de los derechos humanos. En 2016 hizo campaña a favor de la permanencia de Reino Unido en la Unión Europea, aunque ahora dice que su país solo tiene que buscar acuerdos con Bruselas y mejorar la relación con los 27. Fernando Bayo, buenos días. Buenos días. Sí, Keir Starmer no es un político al uso. Llegó a Westminster con 50 años tras una exitosa carrera como abogado especializado en derechos humanos que le valió el título de caballero por parte de Isabel II, aunque él siempre ha presumido de un origen modesto. Crecí como parte de la clase trabajadora y he luchado durante toda mi vida, decía hace unos meses en la convención laborista con la que inició su andadura hacia Downing Street, un camino en el que Starmer ha abandonado los postulados más radicales del izquierdista Jeremy Corbyn para asumir un discurso moderado con el que ha recuperado al votante de centro que hace 4 años se inclinó a favor de los conservadores, entonces liderados por Boris Johnson, que prometía culminar el Brexit. Starmer asegura que no tiene intención de reintegrar a su país en la Unión Europea, pero que, como decía, sí quiere restablecer mejores relaciones y acuerdos directos en materias concretas como ciencia o estudios con Bruselas. Por delante, Starmer tendrá un panorama económico difícil con un país que está estancado, con unos servicios sociales arruinados y con una sociedad que, como hemos visto en estas elecciones, está tremendamente polarizada. Aquí en España, el PP se suma al discurso anti-inmigración de Vox en medio de la negociación con el Gobierno para la reforma de la ley de extranjería. Ha pedido enviar al ejército para parar los cayucos. Ángel Villascusa, buenos días. Buenos días, Sergio Soto. Palabras del portavoz en el Congreso, Miguel Tellado, ayer en Antena 3. El Gobierno puede disponer de las Fuerzas Armadas para defender embarcaciones que impidan que cayucos, esas embarcaciones, salgan al mar y finalmente lleguen a nuestro país. El PP va endureciendo su discurso poco a poco, casi día tras día. La semana pasada Núñez Feijóo pedía solidaridad entre las comunidades para repartir a los 5.500 menores no acompañados que hay en Canarias, pero el miércoles ya reclamó al Gobierno tomar medidas diferentes para frenar la llegada de pateras este verano. Ahora el PP va un paso más allá y se alinea con las tesis más duras de los partidos ultraeuropeos. La ministra de Defensa, Margarita Robles, les pide ya una rectificación. Las Fuerzas Armadas no están para lo que ellos piden. Las Fuerzas Armadas están para defender la paz, la libertad y la seguridad de España, que no es el caso, y que desde luego tengan unos comportamientos muchísimo más humanitarios y desde luego comprensibles
y que se adapten plenamente a lo que dice la Constitución española. Y ha llegado el día. Esta mañana comparece ante el juez Begoña Gómez, la mujer del presidente del Gobierno, por los presuntos delitos de tráfico de influencias y corrupción en los negocios que le atribuye el juez de la Audiencia de Madrid, Juan Carlos Peinado. Una causa que se inicia así tras la denuncia del pseudosindicato Ultramanos Limpias, sin haber consultado a la Fiscalía o sin tener en cuenta el informe de la Guardia Civil que encargó el propio juez. Pedro Jiménez. Begoña Gómez tendrá que declarar ante el juez Juan Carlos Peinado, que investiga su actividad profesional. Podrá acceder a los juzgados madrileños de Plaza de Castilla por el garaje por motivos de seguridad. La causa se abrió con una denuncia del pseudosindicato Ultramanos Limpias que desmontó la Guardia Civil en un informe que le encargó el propio juez. La Fiscalía recurrió y la Audiencia de Madrid dijo que esa denuncia contenía hechos erróneos, inverosímiles o conjeturas y que solo eran investigables los 2 contratos públicos con fondos europeos adjudicados al empresario y compañero de cátedra de Gómez, Juan Carlos Barrabés, por si ella le hubiera podido favorecer. Pero la Fiscalía Europea asumió esa parte. Aún así, el juez no ha archivado el caso porque dice que Gómez debe aclarar todos los hechos que figuran en las denuncias de la ultraderecha desde que Sánchez es presidente, con excepción de esas adjudicaciones a Barrabés. Juan Carlos Peinado aún no ha resuelto si su declaración se grabará o no en vídeo. Lo que se ha acordado es que las 5 acusaciones populares ultras puedan estar presentes en el interrogatorio, a pesar de que se las obligó a ir con un único abogado. Además, les ha devuelto 7.000 de los 10.000 euros que les exigió para que pudieran personarse en la causa. Es viernes, es 5 de julio. La renovación del Poder Judicial salió ayer adelante en el Congreso de los Diputados con los votos de PP y PSOE. Fue un pleno bronco en el que, lejos de mostrar unidad o sintonía, los 2 grandes partidos escenificaron las diferencias antagónicas, como si no fuesen a hacer lo que hicieron, como si no fuesen a votar juntos. Era un trámite que inicia la reforma de la ley para que se pueda pedir a los nuevos 20 vocales que analicen si hay que cambiar, y en ese caso cómo, el sistema de elección de los jueces. En esa votación Sumar se abstuvo, dejando solo al resto del Gobierno, y los socios de investidura decidieron no votar o votar en contra. Josué Coello, buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. Cualquiera podría pensar que PSOE y PP no pactaron hace pocos días la renovación del Poder Judicial ni que ayer unieron sus votos para tramitar esta reforma, porque los reproches y las acusaciones mutuas fueron de nuevo protagonistas. Si Miguel Tellado hizo suya la norma, Pachi López le respondió con un recado sobre el Tribunal Constitucional. Esta es una ley que por primera vez desde que gobierna Sánchez, en vez de ir en la dirección de atacar los contrapoderes, avanza en reforzar los contrapoderes. Así que aunque sea por una vez, rectifique sus palabras, porque esta no es una cuestión menor, esta es una cuestión prepolítica. O se respetan las instituciones o no se respetan. Quienes no disimularon su enfado fueron los socios parlamentarios. Podemos pidió romper el pacto y Sumar exige volver al bloque de la investidura. Yone Belarra e Íñigo Rejón. Así que ahí va nuestra propuesta para hoy, señorías del Partido Socialista. Rompan el acuerdo con el Partido Popular. Si hay una parte que no quiere sentarse, que no quiere hacer propuestas y que no quiere negociar, entonces ¿sabe lo que funciona? La mayoría parlamentaria, que es la expresión. Y mientras Junts volvió a hablar de mafia togada, Esquerra, Bildu y BNG no votaron la tramitación como forma de rechazo a este acuerdo. Este es un año, ya lo saben, de elecciones en medio mundo. Ayer se celebraron las de Reino Unido con esa victoria sin precedente de los laboristas que les estamos contando desde primera hora. Y este domingo es la segunda vuelta de las legislativas en Francia, donde la ultraderecha puede lograr mayoría en la Asamblea. En 3 semanas, las presidenciales en Venezuela, que pueden traer un cambio histórico, pronostican por primera vez la derrota de Nicolás Maduro. Lo que pondría en juego la continuidad también del chavismo, que se inició en el año 1999 con la victoria de Hugo Chávez. Los sondeos sitúan al actual presidente 20 puntos por debajo de toda la oposición que concurre unida. Este jueves ha empezado la campaña electoral. Victoria García. Pistoletazo de salida de una campaña electoral que en realidad lleva meses en marcha, con la oposición unida en un solo candidato por primera vez en años, y con María Corina Machado dirigiendo la voz de esa coalición. Y llegó el día. Arranca nuestra campaña oficial de cara al 28 de julio. Nicolás Maduro, el presidente que en las últimas horas ha estado en 2 manifestaciones diferentes en Caracas, convocadas por sus acólitos, y a quien le hemos escuchado decir: ¡Y vamos a ganar! ¡Por las buenas o por las malas! ¡Vamos a ganar! ¡Siempre a ganar! Sin observadores internacionales de organismos como la OSCE o el Parlamento Europeo, sí que vigilarán la marcha de esta convocatoria la Asociación de Estados Iberoamericanos y agrupaciones sectoriales. Un país atrofiado por las sanciones internacionales, con una inflación galopante, sin visos de recuperarse, y un gobierno chavista que se ha mantenido en el cargo a pesar de los intentos de Europa y Estados Unidos de estrangularlo financieramente. Hoy por hoy noticias.
Ser Podcast. Desde hace años el Gobierno y las comunidades autónomas vienen anunciando que el cuidado de los mayores tiene que trasladarse de las residencias de ancianos a las propias viviendas, un proyecto en el que no se ha avanzado prácticamente nada en una década. Las organizaciones avisan de que sin más financiación no hay nada que hacer, solo ha mejorado ligeramente la teleasistencia en esta década. Falta por construir más centros de día e implementar de verdad los servicios de ayuda a domicilio. Información de Mariola Lourido. Al ritmo actual de desarrollo se tardarán 23 años para que la teleasistencia llegue a todos los dependientes. Ahora mismo casi 800.000 están sin ella. Este servicio es el único que ha avanzado algo en cobertura. Desde 2010, la ayuda a domicilio o los centros de día apenas se han desplegado. Así, el nuevo modelo de cuidados de los mayores en casa no funcionará. Que tiene los pies de barro, porque la desinstitucionalización se tiene que fundamentar en una oferta de servicios domiciliarios y de proximidad importante. Si esa oferta no se amplía, la desinstitucionalización se quedará en retórica o, lo que es peor, en cargar sobre las familias. Lo dice Gustavo García de la Asociación de Directoras y Gerentes de Servicios Sociales. En su informe anual, País Vasco, Navarra y Castilla y León aparecen como las mejores comunidades autónomas en estos servicios. Madrid, Cantabria y Murcia, las peores. Esta es la hora en la que visitamos a nuestras emisoras. En Canarias está Agustín Padrón, buenos días. Hola, buenos días. Y en Radio Zaragoza, Mónica Farré, buenos días. Hola, buenos días. Vamos a empezar contigo, Agustín, por esta investigación que ha revelado que los bereberes llegaron a Canarias con la intención de colonizar las islas. ¿No cuajó aquello o qué? No, cuajó de lleno, porque el tema es saber cuál era la primera población que llegó hasta el archipiélago. Y estos investigadores han determinado, después de analizar con carbono 14 muchísimos restos, que el primero ya estuvieron los romanos, fueron los que descubrieron las islas en el siglo I después de Cristo, y luego estuvo la población bereber. De ahí viene el origen de los antiguos habitantes de Canarias, los que se encontraron los castellanos cuando llegaron ya en el siglo XV hasta el archipiélago. Y vamos a Aragón, Mónica, porque el boss, Bruce Springsteen, me dices que se ha ido de la gira que ha hecho por España, con una chuflaina de un turolense que es una especie de flauta. ¿La toca él? No, él es un auténtico enamorado, un auténtico forofo de Bruce Springsteen desde los 8 años. Ha estado en 32 de sus conciertos por el mundo. Ajá. Y esta especie de flauta la ha hecho un artesano de una localidad turolense que se llama Palomar de Arroyos. Tiene su aquel, no tiene que ser nada fácil hacerla, es algo muy delicado, se hace a mano partiendo del hueso del ala de un buitre y lleva una lengüeta de caña que se fija con cera de abeja. Antonio, que es este loco de Bruce Springsteen, sabía que el boss es un apasionado de la música folk, que hizo todo lo posible, todo lo habido y por haber para hacerle llegar esta chuflaina. Quién sabe si ahora que está en sus manos la podemos encontrar en una nueva canción del autor de de River, por ejemplo, Born to Run. Explícame, Agustín, esto del Museo del Cabildo de Gran Canaria, que ha empezado a devolver obras por la aplicación de la Ley de Memoria Histórica. Sí, se tratan en concreto de 5 cuadros que pertenecían a Pedro Rico. Fue el alcalde republicano cuando la Guerra Civil y cuando terminó la Guerra Civil. Era además coleccionista de arte y tenía varias obras que fueron incautadas por el régimen franquista una vez terminada la guerra. 5 de esos cuadros terminaron en Gran Canaria después de una petición para crear un museo de bellas artes que nunca llegó a crearse, pero llevan desde el año 1942 en la isla y custodiados en la Casa de Colón. Los nietos, los descendientes de Pedro Rico, del alcalde republicano de Madrid, se pusieron en contacto con la Casa de Colón para ver si eran esos cuadros los que ellos venían reclamando y buscando, y ahí están. Así que en aplicación de la Ley de Memoria Democrática serán devueltos a sus herederos. Mira, Mónica, yo te quedo un ratito para abrir este debate. ¿Cómo hay que pedir matrimonio? Porque hay quien lo ha pedido en una obra de teatro. Desde luego hay que ver la que montan algunos para pedirle a su pareja matrimonio. Lo ha hecho Ricardo, un granadino que lleva un par de años en Zaragoza y se ha esmerado. Lleva 12 años saliendo con Giselle. Ella es una cubana y estos días precisamente en el Teatro Principal está actuando una compañía de la isla con el espectáculo Cuba Vibra. Mejor ocasión me da la sensación a mí que imposible. En mitad del espectáculo sucedía esto que escuchamos. ¿Tú tienes algo que decir? Sí, pero la persona más importante de mi vida.
La directora y coreógrafo le preguntaba: ¿tú tienes algo que decir?, acercándose a Ricardo. Ricardo sacó a su novia al pasillo central, rodilla al suelo, anillo, petición, y la sorpresa, ojo, llegaba después con el regalo que le ha hecho a la compañía: 3 noches de hotel para cuando ya celebren la boda, 3 noches de hotel en La Habana. ¡Hala, qué suerte! Mónica Agustín, gracias. Adiós. Hasta luego y vivan los novios. Vamos con la recomendación cultural del viernes, los estrenos de cine con Pepa Blanes. La comedia es el género que domina esta semana los estrenos, con Dani Rovira exorcizando sus demonios en El bus de la vida, una comedia con pozo agridulce en la que el actor interpreta a un joven con cáncer. Bueno, el oncológico es un hospital estupendo para estas cosas. Tiene un servicio de autobús gratuito. No es un servicio oficial del hospital, pero por lo que tengo entendido funciona muy bien. Si quieres te paso información al respecto. Y otro tótem de la comedia española es Arturo Valls, cómico, presentador, actor y productor. Interpreta en Mala persona a un hombre tan bueno, que en su viaje a los infiernos arrastra a todos y a todas con su maldad. Hoy os quiero hablar de la moral, de cómo una vida se puede torcer cuando nos desviamos del camino correcto. Y hay también comedia argentina, la protagoniza y la dirige Dolores Fonsi, su primera película Blondie, la historia de una madre atípica que aprende a separarse de su hijo adolescente. ¿Está acá? Hubo una fiesta ayer acá. ¿Hay algún adulto? Hay cine de autor como Fuera de temporada de Stéphane Brisé, que cuenta la crisis de un actor al borde de un ataque de nervios que se refugia en un balneario donde acaba encontrándose con una exnovia. Hola, Alice. Pues no sabía si escribirte, en verdad. Y por supuesto tenemos animación. Es el cine que está levantando ahora mismo la taquilla después del éxito de Del Revés. Esta semana se suma Gru 4, otra saga que ya va, como ven, por la 4ª entrega y que habla también de villanos con buen corazón. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.